colegas asambleístas, a veces es necesario intervenir en este pleno de la Asamblea Nacional para recordar que no son la fuerza de los votos lo que no les permite consensuar a los asambleístas de gobierno con las diferentes bancadas. Muchas veces es la actitud que tienen ciertos asambleístas de la bancada de gobierno y colega asambleísta que me antecedió, joven, no aprenda esas actitudes. Actitudes que a veces parecen que son contrarias a la labor legislativa. Primero, artículo 140, inciso final de la Constitución de la República. Esta ley no es una ley normal, no es una ley ordinaria, esto es un decreto ley, porque pasó así. Cuando en el plazo señalado por la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. Los decretos ley son diferentes a las leyes normales. Los decretos leyes pasan sin la autorización, sin la aprobación, sin ninguna aval del legislativo. Y por eso este decreto ley tiene que ser sometido a lo que establece el último inciso del artículo 140. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. De eso se ha hablado bastante. Por eso se está tratando esta derogatoria. ¿Por qué más? Porque es una ley que nunca debió pasar, ni siquiera en el CAL, porque contraviene lo que establece el artículo 136 de la misma Constitución. Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional. Una sola materia. Este proyecto de ley modifica, reforma el Código Orgánico Administrativo, el COGEB, el Código de Planificación, la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos del Estado, la Ley Orgánica Especial de la Provincia de Galápagos, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley de Hidrocarburos, y así. No debió pasar en la calificación del CAL, pero como ahí había personas que efectivamente le hacían los mandados al Ejecutivo, pasó. Y luego esa ley pasó también por alguna acción e inacción de colegas asambleístas que se abstuvieron y permitieron que eso pase como decreto ley. Esta ley lo que hace precisamente es beneficiar solo al círculo del Presidente de la República. Y para muestra, les voy a leer, para muestra un botón. Artículo 25 de la ley. Tercer inciso. No se iniciarán respecto a los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo previsto en el presente libro procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria ni defraudación aduanera establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Quiénes? Los que tienen plata en paraísos fiscales, pues. Los que se llevaron plata a mala vida y que tienen por allá guardado. Ahora, con esta ley, seguramente ya trajeron con la declaración juramentada que permite el artículo 23 de esta ley, que con una sola declaración juramentada puedan traer la plata y todavía de forma reservada. Esa declaración juramentada no puede saber ningún ecuatoriano cuánto tenían, dónde tenían, de dónde sacaron esa plata. Con esa declaración juramentada traen la plata, que muchas veces, ocasiones puede ser del narcotráfico, de la trata de personas, del enriquecimiento ilícito o de la corrupción que está en otros países
Así pueden traer la plata ahora con este artículo 25. ¿Quiénes tienen pues plata en paraísos fiscales o tienen plata en otros países? Guardada. La mayoría de los ecuatorianos tenemos plata en Panamá, en otros países. No, señores. Los que tienen plata en otros países son precisamente quienes están gobernando este país. Y para eso hicieron esta ley. Otra joya de esta ley. La eliminación del impuesto a la herencia. Linda la cosa, pues no. Linda la cosa. Se eliminan el impuesto a la herencia. ¿Quiénes tienen aquí para heredar millones de dólares? La mayoría de ecuatorianos. O quienes están en el gobierno van a heredar millones de dólares. Y claro, se eliminan ese impuesto para que sus hijitos, los hijitos de papis ricos, que muchos compraron los curules de la asamblea que están aquí sentados, no hereden, no paguen impuestos cuando heredan. Eso es lo que tiene esta ley. Otra joya que tiene esta ley. Ese régimen, ese RIMPE, ese nuevo impuesto impositivo, régimen impositivo para las microempresas. Desde un inicio no dijeron que iban a eliminar el impuesto al 2% a las microempresas, a las ganancias o a los ingresos brutos que reciben las microempresas, las empresas pequeñas, las que ganan hasta $300,000. Eso dijeron en campaña. Y ahora, no señor, ellos les imponen un nuevo impuesto, eliminan el RICE, eliminan ese impuesto, pero imponen el RIMPE, que tiene un plazo de 3 años. Y así, varias joyas de esta ley que está hecha para beneficiar a unos pocos. Por eso, porque esta ley afectó a las grandes mayorías, porque afectó a la clase media de este país, porque la clase media de este país se redujo a un 30.3% desde que se aprobó esta ley. Porque alrededor de 500,000 de ecuatorianos pasaron de ser clase media a ser clase pobre, a vivir en la miseria con esta ley. Por eso es que se propone eliminar y derogar esta ley. Y queremos recordar, para finalizar, pueblo ecuatoriano, ecuatorianas y ecuatorianas, tengan presente quiénes fueron los que propusieron esta ley y quiénes fueron los que permitieron que entre en vigencia esta ley. Porque aquí estamos nosotros, Pachacuti, dignamente propusimos el archivo de esa ley. Pero lamentablemente aquí, sí, la fuerza de los votos permitió que hoy esta ley entre en vigencia y afecte a millones de ecuatorianos. Esos ecuatorianos que este 2023 tendrán que darles una lección democrática a esos partidos políticos que permitieron que hoy esta ley les meta las manos a los bolsillos a las grandes mayorías. Muchísimas gracias, señora presidenta. Tiene la